querido amigo y hermano masón, doctor Cruz Alberto Uc Hernández. Te agradezco mucho que nos acompañes en esta ocasión. Te recibo con un abrazo y con el cariño de siempre. Te doy Pues la mira, bienvenida, fíjate doctor. Qué que bueno para que mí has... es un placer realmente el poder estar en este programa que con la constancia y la paciencia que tienes para divulgar el conocimiento, pues ya va por el número 45. Ya Eso 45, pero de la habla muy cuarta bien. época, doctor. En la cuarta Imagínate, época. me da Mira mucho nada gusto. más. Es un privilegio realmente, hermano, estar aquí contigo y pues charlar sobre los diferentes temas que son que, muy que nos, interesantes, que que nos nos ayudan a preocupan mucho. democratizar conocimiento. Querido amigo, doctor Uc y amigos del auditorio, en muchas ocasiones hemos estado hablando de asuntos esotéricos, profundos, misteriosos del espíritu y cosas por el estilo. El último libro de la colección que conocemos como Biblia o Nuevo Testamento es conocido como Apocalipsis o las Revelaciones de Juan. Ustedes conocen todo este asunto y toda esta organización que tiene la Biblia. Precisamente en nuestro banner con el que dimos a conocer este capítulo de las charlas entretenidas, mencionamos a los cuatro caballos y sus respectivos jinetes que se mencionan en el libro del Apocalipsis. Y hablando de esos caballos y desde luego lo más importante, sus jinetes, por lo pronto, pues yo quiero aprovechar la experiencia profesional del ingeniero agrónomo y especialista en economía agrícola del doctor U para hablar algo acerca de esos temas. Yo podría afirmar, doctor, no sé, amigos, ustedes qué opinan, que simbólicamente el mundo pues está bajo las patas del cuarto caballo, del caballo negro. Su terrible jinete, que es la hambruna, representa el hambre que padecemos en todo el mundo. Entonces, como que simbólicamente estaríamos pensando que este famoso caballo negro de la hambruna está atacando al mundo por todos lados. Las noticias que tenemos en diferentes medios son realmente sobrecogedoras en ese sentido. Y bueno, aprovechando toda tu experiencia, doctor, yo te admiro mucho porque has investigado con mucho interés acerca de la producción alimentaria. Y esto, pues la producción alimentaria sería, en mi opinión, la única medicina que acabaría con ese problema de la hambruna. Yo te pregunto, ¿por qué a pesar de toda la tecnología, a pesar de todos los trabajos que se hacen en ese sentido, de la gran difusión, por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué hay hambre? Esa es una magnífica pregunta, porque hay que, hay que considerar lo siguiente en primer lugar. El hambre, o sea, el hambre tiene que ver con la alimentación directamente, con la disposición de los alimentos, pero sobre todo con la satisfacción de una necesidad básica. Creo que la necesidad básica más importante de cualquier ser vivo. O sea, nosotros estamos diseñados biológicamente eh, para, como en un sistema, el poder incorporar elementos nuevos, transformarlos en todo lo que es nuestro ser, nuestros movimientos, nuestros pensamientos. Todo se nutre, obviamente, de alimentos y como un sistema, pues desechamos lo que no utilizamos. Claro, Resolviéndose esta necesidad básica, empiezan a surgir, dijéramos, algunas otras necesidades importantes. Por eso vale la pena dejar asentado desde un principio que esta necesidad básica insatisfecha de de manera global, porque hay quienes tienen más acceso a los alimentos que otros, pero es una necesidad básica que está siempre en el centro de la discusión y ha estado desde la época prehistórica, desde los albores del inicio de la civilización humana. El principal problema ha sido cómo garantizamos los alimentos para una población creciente. sí, Entonces, pues,
digamos que eso como origen inclusive del sedentarismo, doctor. Los Por cavernícolas, la supuesto. gente de aquella época, pues andaba cazando, matando dinosaurios, pero en un momento Bueno, dado es dicen, que vamos a sembrar. estrictamente hacemos lo mismo. O sea, para poder vivir, alguien tiene que morir. Para que, como un ente pensante, cada uno de nosotros, para poder vivir del día a día, alguien tiene que morir una planta, tiene que morir un animal, lo tenemos que incorporar, ¿sí? Incorporamos a esas plantas, a esos animales a nuestro ser, y eso nos permite seguir con esta cadena, ¿no? Entonces, si vemos esto como lo hemos estudiado básicamente, como una cadena alimenticia, por eso es cuando hablamos de los microorganismos, de los más insignificantes, de aquellos organismos unicelulares o aquellos que inclusive ni siquiera son todavía una célula, sino que son por ahí unas cuantas moléculas orgánicas que se la comen otros seres pequeñitos, y los seres pequeños se lo van consumiendo y se va generando una cadena. De tal manera que entonces que este tema de la alimentación, y específicamente en la raza humana, ¿sí? ¿Sí? En la raza humana se convierte en un problema no únicamente de satisfacción de una necesidad básica, sino se convierte en un problema de carácter económico, porque a diferencia de las plantas que toman de la naturaleza los nutrientes para poder vivir y poder reproducirse, o los animales silvestres que toman de la naturaleza únicamente lo que necesitan para poder vivir y poder reproducirse, los humanos tenemos una complejidad en nuestra organización social que nos hace el que no todos puedan tener acceso a la alimentación directamente, porque estamos empeñados en resolver muchísimas otras necesidades que no son básicas. Claro. O sea, digo, si alguien se dedica a hacer en el extremo, por ejemplo, vehículos para ir al espacio exterior, pues no creo que aquel individuo tenga tiempo para producir los alimentos. Alguien los tiene que producir. Y cuando se producen los alimentos, para satisfacer las necesidades básicas de quien no las produce, estamos hablando que los alimentos entran a un mercado. Es decir, ya tenemos acceso a los alimentos, sí, pero va a depender de muchísimos factores. El factor más simple es que cuentes con los recursos para poder comprar los alimentos. Pero contar con esos recursos implica que tengas una actividad que te esté generando el flujo de recursos para que puedas comprar los alimentos y satisfacer esta necesidad básica. Ahora, doctor Uc, tú me estás explicando de una manera brillantísima este mecanismo o esta cadena, como tú dices, alimentaria, la cadena de producción. Tú eres ingeniero agrónomo, que es tu materia es justamente producir alimentos, ¿no? Y por el otro lado, pues eres especialista en economía agrícola, Economía, en todo este aspecto que estamos tratando. Lo que me explicas me parece lógico, pero por otro lado, no estaríamos hablando de, pues digamos, hablando de premisas falsas. Te voy a comentar esto de que hablábamos de los jinetes del apocalipsis, sí, pues esto fue escrito hace ya muchos siglos, por lo menos alrededor de 2000 años, y está basado en historias mucho más antiguas. Entonces estamos hablando de que son milenios que se están hablando de estos problemas. Y estos famosos jinetes, ¿te acuerdas lo que platicamos nosotros, lo que sí, claro. estudiamos en la institución masónica, del esoterismo, del libro de los 7 sellos y que se van quitando algunos sellos, finalmente quedan desaparecidos o liberados 4 sellos y ahí aparecen los famosos jinetes? Uno de ellos es, por ejemplo, la guerra. La guerra después de estos milenios, pues todavía está vigente, como que no hemos podido combatir a ese caballo, ese jinete de la guerra. Luego, el otro, la conquista. Pues estamos viendo en este momento lo que ocurre en Medio Oriente y en otros lugares del mundo, en Asia y demás. Estamos viendo que las conquistas, el tomar un lugar que no es el propio, sino que se está invadiendo, eso sigue otro caballo del apocalipsis y ahí está vivo.
Luego ¿sí? tenemos, pues, obviamente la muerte no se superará, o estamos hablando de la muerte por guerras, ¿no? Que es una cosa terrible, o por enfermedades, o lo peor de todo, por hambre. Y este jinete, este famoso caballo negro del hambre, pues nos está representando todo un dolor espiritual, toda una situación crítica que no hemos podido resolver. Pero esto podríamos decir, bueno, no se ha podido resolver como el ser humano no ha podido resolver muchos otros problemas. Pero por otro lado, doctor, tú con tus especialidades, ¿cómo puedes explicar que en el mundo se estén derrochando miles de toneladas de comida? Los países ahitos de comida tiran miles de toneladas al día, y sin embargo hay por lo menos, según las Naciones Unidas, hay pues por lo menos alrededor de 4.000 millones de pobres, y de esos 400 millones están con hambre. Entonces, imagínate un 10%, Entonces, 5% de la población mundial con hambre, con muriéndose, hambre, literalmente sí. muriéndose de hambre. ¿Ustedes no han podido resolver esa, o por lo menos tener alguna teoría, un experto que nos esté mandando una teoría de Ya, cómo resolverlo? el tema decíamos, el hambre es por la falta de satisfacción de una necesidad básica, Claro, que es la necesidad básica de alimentarse. Ok, perfecto. ¿Por qué no podemos garantizar el que todos tengan acceso a los alimentos? Por lo que estábamos explicando, porque los alimentos en una sociedad compleja como la sociedad humana, ¿sí? Como la que tenemos nosotros, ¿sí? En esta sociedad tan compleja, no todos producen alimentos. Entonces, los alimentos se convierten en un bien económico, es decir, en un bien que se compra y se vende. Y para que tengas acceso, decíamos, tienes que tener recursos, ¿sí? Entonces, si es un bien económico, entonces ya entramos justamente en la rama de la economía, y entonces podemos empezar a ver cuáles son los factores que impiden que la disponibilidad de alimentos nos se dé de manera equitativa, dijéramos, de todos los humanos. O sea, no tenemos un problema de falta de producción. Fíjate lo interesante. Estamos produciendo actualmente una cantidad suficiente para que ninguna persona en el mundo eh, le falten los alimentos. Pero evidentemente, como es un bien económico, ese bien no puede llegar en el lugar en donde se están necesitando estos alimentos. ¿Por qué razones? Pues hay muchísimas razones. Desde el papel que de alguna forma los países, dijeron, más desarrollados le asignan a cada una de las naciones, porque esto es real. O sea, en esta parte de la geopolítica es algo real. De alguna forma se ha destinado para que algunas naciones se conviertan en proveedores de materias primas, algunas otras en productoras de alimentos preponderantemente, y algunas inclusive con el control de la producción de alimentos. Entonces, entonces cuando hablamos del hambre, de la guerra, de la peste, de la muerte, como los jinetes apocalípticos, todos están perfectamente imbricados. Porque la guerra existe porque estamos en un mundo económico. La guerra es por la predominancia en los mercados, y esa guerra obviamente tiene que ver con la asignación de estos recursos. Ahora, si decimos, bueno, de manera general podemos decir que no se tiene acceso a los alimentos porque hay quienes no tienen para comprar. Pero también es cierto que este acceso a los alimentos pues tiene que ver también con el diseño institucional que tenga cada una de las naciones, en el sentido de poner en el centro de la discusión el tema de la distribución del ingreso como un mecanismo de acceso a todos los bienes, y particularmente de estos bienes básicos, ¿sí? Que satisfacen una necesidad básica. Entonces,
yo creo que todos los países, todos los gobiernos de alguna forma están preocupados buscando fórmulas, formas para poder garantizar este acceso a la alimentación. Pero lo que es cierto es de que hay una distribución, yo no quisiera hablar de que fuera equitativa o inequitativa. Hay una distribución de estos recursos que a la luz de lo que vemos pareciera que es favorable a unas naciones y desfavorable a otras. Yo por un ejemplo, y invitaría para los que están de México, en la Ciudad de México, quienes tengan el privilegio de vez en cuando ir ahí, invitarlos para que vayan al Museo de Economía, al MIDE. Es un museo de economía que está en el centro de la Ciudad de México. En la esquina Y de la calle de Tacuba, esquina con la calle de Bolívar. exactamente. Ahí, fíjense, ¿por qué se lo recomiendo? Porque podemos ver que es esta diferencia en los bienes que forman parte de la canasta básica de cada una de las naciones, ¿sí? Si comparamos las necesidades básicas, cómo se satisfacen en la India, por ejemplo, en el que para satisfacer la alimentación, los indios, ¿qué es lo que hacen? Bueno, pues consumen una serie de cereales y ven su canasta básica, una canasta básica, pero muy pequeñita. A diferencia de la canasta básica que tenemos en México, en donde incluimos Coca-Cola, incluimos Sabritas, incluimos muchos productos elaborados, que hacen que resulte que esa canasta que satisface la alimentación sea diametralmente diferente, ¿no? Y si esa misma canasta que satisface la alimentación la vemos en el caso de Estados Unidos, vamos a ver que Estados Unidos, la gente, o sea, como promedio, está consumiendo mucha más proteína, está consumiendo muchas más calorías y por supuesto por eso estas sociedades pues tienen problemas de diabetes, sobrepeso y demás, ¿sí? En comparación con aquellas otras. Entonces el tema del hambre, ¿sí? Al ser un asunto que está en el ambiente económico, persiste porque la única forma de satisfacer esta necesidad básica es entrando al mercado para comprar y vender. Ahora, no todos los países cuentan con la infraestructura y la logística desarrollada como para que puedan llegar todos los alimentos a los lugares, ¿sí? Nosotros podemos, aquí en México inclusive, podemos nosotros pensar que somos muy privilegiados porque encontramos estos alimentos, encontramos alimentos de todo tipo, prácticamente de todo el mundo. Aquí podemos estar consumiendo kiwis australianos sin ningún problema, o podemos estar consumiendo cortes de Argentina sin ningún problema, y podemos estar importando muchos alimentos de diferentes partes del mundo porque afortunadamente tenemos un sistema logístico, digamos, en nuestro país que pone a disposición de la gente esos alimentos. Pero, porque decíamos, porque la necesidad básica se está satisfaciendo dentro de un ambiente económico. Pero ¿qué es lo que sucede? Que no es únicamente el tener acceso, sino tener la posibilidad real para poder comprarlas. Entonces, aquí el acceso, dijéramos, a los alimentos no se da de igual manera en todos los sectores de la sociedad, porque hay quienes tienen menores ingresos, ¿sí? Y aquí es donde entramos en el tema de la pobreza. Muy bien, hay alimentos, ¿sí? Para todo aquel que tenga dinero para ir al supermercado y comprar los alimentos. Pero ¿qué sucede con los que no tienen el ingreso? ¿Qué sucede con los que no tienen empleo? ¿Qué sucede con los que no tienen un ingreso regular? Entonces aquí el problema se complica porque para garantizar que puedas realmente tener acceso a los alimentos, tenemos que garantizar entonces que económicamente estés obteniendo el ingreso que te permita comprar. Y aquí entonces, cuando ya vemos que el tema de la alimentación como uno de los, o el hambre, dijéramos, como uno de los jinetes apocalípticos
hace presencia en nuestra sociedad, es un símbolo de que definitivamente, desde el punto de vista económico, no se está actuando de tal manera que todos tengan acceso al trabajo o que tengan acceso al ingreso. ¿Sí? Aquí tocaste un tema que me parece interesantísimo, Cruz Alberto Hernández, me parece importantísimo por esto. En muchos aspectos, en muchas teorías, se habla de que estos jinetes apocalípticos, sus caballos y los jinetes, son una auténtica maldición divina. Es decir, si te portas mal, como te está portando la humanidad, vas a ocurrir problemas, vas a tener estos castigos divinos. Y entonces se habla de que es la reacción a tu acción. En ese sentido, podríamos pensar que la economía, así globalmente, la ciencia económica o toda la teoría económica, sería la maldición de ese ente superior, que hay una forma, así como se habla de un infierno y se habla de las tinieblas y todo eso, el decir a todo le vamos a dar un valor económico. Esto sería la maldición que no nos permite resolver ni las guerras, ni las conquistas, ni el hambre, ni la enfermedad. Claro, porque desde el momento en que entramos a resolver nuestros problemas a través del mercado, en el mercado hay oferta y demanda. O sea, hay un mercado de trabajo, hay oferta y demanda. Si el mercado de trabajo está en equilibrio, quiere decir que todos los que quieren un empleo lo encuentran. Y todos los que ofertan empleo encuentran a alguien que está dispuesto a trabajar. ¿Sí? O sea, eso es en el ideal, en el equilibrio. Sin embargo, la complejidad de los problemas económicos nos lleva a que estemos en un equilibrio efímero, en el mejor de los casos. Porque pudiésemos estar en una situación en donde de plano hay un exceso de demanda de empleo, lo cual hace que los salarios pues sean mucho más bajos, porque hay muchísima gente que quiere trabajar, ¿sí? O a lo mejor, como pasa en algunos países desarrollados, particularmente en Estados Unidos, por ejemplo, que tienen un exceso de oferta de empleos en el campo para ir a la pizca, por ejemplo, y eso hace que tengan que pagar una cantidad mucho mayor porque no tienen la mano de obra disponible. Entonces, y estamos hablando de un mercado muy especializado, que es el mercado, es el mercado laboral, en el que el precio pues es el salario, ¿no? Pero de aquí viene todo, porque entonces el salario tiene que ser de qué magnitud. Ah, pues el salario tiene que ser la magnitud que te permita, por lo menos, satisfacer tus necesidades básicas, Claro. que son la alimentación. Ah, pero para que esté mejor, pues el salario me tiene que alcanzar, si me tengo que desplazar, me tiene que alcanzar para pagar el transporte, porque de otra manera, entonces el salario sería incompleto. Pero además necesito el mayor ingreso para poder tener acceso a la vivienda, para tener acceso. Entonces, estamos hablando de otras necesidades que no son básicas, pero que se tienen que resolver. Oye, doctor, me Entonces, gustaría reflexionar sobre, que me ayudes a reflexionar y los amigos internautas que nos apoyen en ese sentido. Hay algunos teóricos, especialmente teóricos de la economía, que han hablado acerca de lo que llamamos el contrato social. El hecho de que, pues, entre todos sacrificamos algunas de nuestras libertades con tal de tener los apoyos de los demás, y se supone que unos con otros, la sociedad humana, se supone también que somos el top de la creación, es decir, somos la especie con más capacidades intelectuales y morales y de todo este tipo de espíritu. Entonces, ¿cómo es que este grupo de privilegiados seres vivos no logran organizarse de una manera pues más lógica? Por ejemplo, pues hasta ahorita no se ve este mismo problema de la economía, no se ve en otras especies. ¿Por qué nosotros no copiamos? Y hay algunos teóricos, doctor, que han hablado de que el hombre en naturaleza es malo. Y entonces por esa naturaleza mala del hombre, pues va a abusar de todos los que se dejen, es decir, la fiera de las fieras. Pero hay otros que al contrario dicen, no, el hombre en naturaleza es bueno, y entonces se va echando a perder en el camino por las necesidades y por la economía, por todo esto. Me gustaría reflexionar sobre ese detalle, pero si me permites, vamos a darle una saludada a nuestros amigos que están visitándonos por internet,
porque ya tenemos algunas opiniones. Mira, Gina Cabrera, Gina, hermosa, gracias por acompañarnos. Saludos fraternales, queridos hermanos y amigos, excelente noche. También te deseamos buena noche, Gina, gracias por estar aquí. Jair Jiménez, excelente noche a todos. Jair, qué bueno que estás. Ya tenemos mucho tiempo que estamos platicando y necesitamos que nos acompañes uno de estos días con tus teorías. Especialmente Jair ha estado hablando últimamente en las redes sociales acerca del éxito económico y de todas estas cosas. Creo que es muy importante. Claudio Héctor Cernas Arrelangue dice, excelente noche a todos. Gracias por compartir una excelente plática muy interesante. Un abrazo fraterno. Pues Claudio Héctor, ojalá que nos puedas apoyar con algunas reflexiones de tu cosecha para que podamos comentar con el doctor Uke este sentido. Entonces decíamos, en unos teóricos el hombre es malo por naturaleza y entonces esto es lo que hace que le arrebate a los demás lo que puede arrebatarle. El otro dice el hombre es bueno por naturaleza y se echa a perder en el camino. Entonces, este pacto social que se organizó desde las primeras tribus que se fueron asentando, que fueron dejando de ser nómadas, comenzaron a tener sus tierras y a repartir, y en fin, el sentido de propiedad, de herencia, etcétera, pues esto digamos que son los barruntos, doctor, de este tipo de cosas. Pero ahora seguimos en la duda. Eh, ya estamos hablando también de teóricos económicos hace muchos años, no sé, al final de los 1700 y todo, ya estamos hablando de Adam Smith y de Malthus y de todos ellos. Se dice la reproducción humana, es decir, la producción de seres humanos es geométrica. Entonces cada vez se duplica y ya estamos ahorita hablando de 8.000 millones de seres humanos, mientras que la producción, decía este hombre, la producción de, por ejemplo, de pan, de bolillos, pues no aumenta, no se va duplicando cada vez, sino que va aumentándose con mucho la productividad. Pero con todas las teorías, con toda la experiencia, con toda la tecnología, semillas mejoradas, sistemas de riego, tú decías ahorita, no es cosa de que falte producción, no falta producción, hay suficiente. Necesitaríamos hacer un nuevo contrato social, doctor. Es decir, realmente, por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, a mí me parece un elefante blanco. Yo decía alguna vez es una vieja obesa que no sirve para nada. Según ellos, a partir de la Segunda Guerra Mundial se organizó las Naciones Unidas para que no volviera a haber guerras. Y tú ves que ahorita con la invasión de Israel a Palestina, pues la ONU no sirve absolutamente para nada. Y tiene una oficina la ONU que es la UNICEF, que se dedica específicamente a tratar asuntos del hambre y de la comida. Bueno, la UNICEF lo único que hace es observar y nos dice, pues hay esta hambre en tal lado, por ejemplo, en Nigeria. Caramba, doctor, una alberca olímpica, a mí me parece esto espantoso. Una alberca olímpica tiene más o menos 4 millones de litros de agua. Esto le podría dar a 400,000 africanos, nigerianos, agua para beber. Ellos, según la UNICEF, según las Naciones Unidas, su consumo diario de agua es alrededor de 10 litros. Entonces, podríamos darle agua a 400,000 personas con hambre y con sed, con una sola alberca olímpica. Y te consta cómo se desperdicia agua en estas naciones. El mismo Estados Unidos que tú mencionabas hace un momentito, Estados Unidos podríamos decir que es una sociedad de desperdicio. Desperdician hasta la vida, porque ya ves tú que a cada rato en las escuelas, en los supermercados hay balaceras y matan al público ahí, muchachos jóvenes que están totalmente desorientados. No es como en México que lucha de pandillas y que se matan unos a otros, no. Allí de pronto un muchacho loco por las drogas o por lo que tú quieras abre fuego contra los clientes de un supermercado y mata 20, 30 personas. Bueno, al mismo tiempo que hay todo ese desperdicio de balas, de armas, de bombas, hay gente, muchísima gente clase media que está viviendo en su automóvil porque ya no tiene para pagar una renta. Entonces, este jinete del hambre, ¿cómo podríamos combatirla, digamos, desde el punto de vista de nuestros esfuerzos personales? Porque yo no le puedo ir a pedir a los muy ricos que distribuyan su dinero. Afortunadamente aquí en México llegó el presidente López Obrador y él tuvo la teoría de que primero Sí. los pobres y ha hecho lo que ustedes, los ingenieros agrónomos, tienen por naturaleza. Es decir, el agua para las plantas se da en la raíz
Y si tú riegas la raíz, le va a llegar hasta la última hoja. Pero si tú riegas las hojas, jamás le va a llegar a la raíz. Entonces él en la parte económica dijo, pues vamos a distribuir de una manera obligada los bienes. Y entonces ya ves ahorita, a partir de la pandemia y todo, pues la verdad es que el consumo en este fin de año, en todos los centros comerciales se están frotando las manos porque hay muy buena capacidad de consumo del pueblo. Pero tú decías y lo dices con mucha razón, esto está en un país como México que es privilegiado, pero ya vamos a ver dentro de 2 o 3 meses en Argentina lo que ocurre y ahorita lo que está ocurriendo en el Cuerno de África, en las zonas más pobres, en Haití, en Salvador, que verdaderamente están en una situación terrible. ¿Cómo podríamos, doctor, combatir estos jinetes? Nosotros como seres humanos civilizados y especialmente instituciones como la masonería y como todas las otras instituciones esotéricas que hablan del espíritu y hablan del control humano a base del pensamiento y hablan de las energías y hablan de todo esto. No hay manera de que nos defendamos en ese sentido. Todo debe estar en manos de los financieros. Mira, yo creo que hay que ver las cosas en el contexto el que realmente estamos viviendo. O sea, yo quería llamar la atención en el asunto de que estamos en un sistema de mercado. Nos guste o no nos guste, la sociedad se ha venido desarrollando, ¿sí? Recuerdo muy bien cuando estudiábamos materialismo histórico. O sea, fue una forma muy interesante de ver, de manera muy esquemática, dijéramos, cómo la historia de la humanidad ha sido la historia de la transformación del, del mono en hombre. De hecho, hay un documento muy bonito, que también lo recomendamos, de poder ver, o sea, cómo es que este proceso de transformación nos lleva a un momento como el actual, en el que estamos en una economía de mercado que a lo mejor no ha dado todo lo que debe dar, o a lo mejor ha dado lo que no quisiéramos que hubiera dado. Es decir, que si bien el mercado, la solución de mercado nos ha beneficiado en algunos temas, a lo mejor también ha generado otros retos o otros problemas que el día de hoy los estamos viendo. Hay que recordar que este asunto del problema de los mercados, de que veamos la satisfacción de las necesidades básicas y las no tan básicas como un problema de mercados, como un problema económico, pues ese es un fenómeno relativamente nuevo. Si lo comparamos con toda la historia de la humanidad, porque ese sistema de mercado se empezó a desarrollar no hace más allá de 500 años, y más específicamente, no más allá de 300 años. Porque si recordamos un poquito cómo se organizaba la sociedad inicialmente, y ahí me gusta mucho, por supuesto, y yo recomiendo leer, por ejemplo, a Marx, porque hay que leerlo, hay que leer de economía política, sin filias y sin fobias, únicamente como una forma de poder entender el proceso social y obviamente con la caracterización que él hace de lo que puede suceder a futuro. El futuro todavía no sabemos cuál va a ser la solución. Lo que sí es cierto es de que cuando el hombre lo único que tenía que hacer era defenderse de los animales y sus enemigos y garantizar su alimentación, pues tenía un sistema de organización muy básico. Lo que teníamos que hacer era conseguir los alimentos con una división del trabajo muy incipiente, en el que los hombres se dedicaban a cazar y las mujeres se dedicaban a recolectar. ¿Sí? Y de ahí se va haciendo más complejo el asunto, porque cuando empezamos a tener un mundo sedentario, es decir, cuando empezamos a producir las plantas, cuando empezamos a domesticar a los animales, de tal manera que se empieza a generar una especialización, entonces empezamos a tener un problema de que se empieza a dar la apropiación del trabajo de alguien por otro. Sí, o empezamos a intercambiar un tipo de trabajo por otro. O sea, ahora ya no necesito ir a cazar porque yo estoy especializado en producir cereales. Ah, pero yo no nada más como cereal, yo también necesito consumir proteína animal.
bueno, intercambiamos, hay un trueque, pero eso se sigue haciendo más complejo. Y recordemos que en una fase posterior, dijéramos, si podemos caracterizar el sistema feudalista, en el que todo lo que se movía al interior del feudo, pues si bien había un señor feudal que era el que dirigía todo el tema, habían productores, siervos que se dedicaban a producir un poco para ellos y pagaban a través de la renta de la tierra una cantidad al señor feudal. Pero entre los feudos había muy poco intercambio, porque el feudo, su sistema económico era producir absolutamente todo al interior. Por eso cuando hablamos de que nos comportamos actualmente como si definiéramos nuestros feudos, nos estamos refiriendo justamente a eso, ¿sí? De que aparentemente lo único que cuenta son las reglas al interior del feudo. Pero esto, obviamente que se empieza a hacer más complejo cuando se empiezan a constituir las ciudades. No hay que olvidar que las ciudades surgen precisamente de los burgos, ¿sí? De los burgos que eran aquellos que ya no eran propiamente ni esclavos ni siervos, sino que eran aparentemente hombres libres que se dedicaban fundamentalmente al comercio, que eran los que ayudaban a que entre los feudos hubiera ese intercambio comercial. Por eso cuando se analiza la historia, dijéramos, de cómo va evolucionando la sociedad económicamente entre los humanos, las revoluciones burguesas, porque así las conocemos, la revolución francesa y todas las revoluciones burguesas, eran en contra del feudalismo. Y en el momento en que las revoluciones burguesas se dan, pues eran revoluciones de avanzada, porque estaban en contra de un sistema que ya estaba asfixiando el intercambio entre los diferentes sectores, territorios, ¿sí? Entonces, la burguesía fue un paso más allá, que se desarrolla muchísimo la burguesía en ese sistema capitalista. Pero ¿qué es lo que encontramos? ¿Sí? El sistema capitalista que si bien superó todo lo que existía en el feudalismo, logramos liberar la mano de obra, porque actualmente la mano de obra es tan libre que cada quien puede teóricamente y en la práctica, yo creo que es bastante cierto, pues cada quien se puede dedicar a lo que quiera, siempre que haya alguien que esté dispuesto a pagarle por lo que está haciendo, ¿sí? Entonces, como sociedad estamos resolviendo el tema dentro de un sistema de mercado. Y cuando hablamos de un sistema de mercado, quiere decir que todo se resuelve por la oferta y la demanda. La oferta laboral y la demanda laboral. Decíamos, si hay muchísimos trabajadores, van a aceptar el salario más bajos. Que aquí a mí me gustaría, en este punto, nomás reflexionar, cuando en 1980 se empezó, por ejemplo, a implementar el modelo de las maquiladoras en nuestro país. Recuerden que las maquiladoras, y ahí les recomiendo un libro que se llama La flor más bella de la maquiladora, de unos excelentísimos profesores del Colegio de la Frontera Norte, ¿sí? En donde dejan claro que las maquiladoras no fue un problema para el desempleo. Al contrario, generó mayor desempleo, porque las maquiladoras le ofertaban trabajo a las mujeres, segmento que no había tenido acceso. De tal manera que cuando las mujeres dicen, bueno, yo puedo trabajar, pues muchas mujeres quieren trabajar. Y lógicamente, si hay muchas mujeres que quieren trabajar y son pocos los puestos de trabajo para las mujeres, los salarios son extremadamente bajos. Entonces, pero esas son las soluciones de mercado. Y lo mismo podemos hablar de los alimentos. Si hay una disponibilidad ilimitada de alimentos, pues no hay ningún problema, los precios van a estar muy bajos. Pero si hay calamidades como los problemas climáticos o las propias guerras, recordemos que hace un año cuando inició el encuentro bélico con Ucrania. Ucrania es un país que es una potencia en la producción de alimentos, una potencia en la producción de alimentos y en fertilizantes nitrogenados. Al entrar en conflicto, pues lo que encontramos inmediatamente es que hubo un incremento en el precio del trigo y del maíz, que son los dos productos que produce Ucrania. ¿Por qué?
porque se estima que el hecho de que esté en guerra, pues hay barreras para que el mercado mundial esté funcionando como lo venía haciendo de manera regular. Ahora, esto no quiere decir que estemos en un sistema que esté totalmente agotado, ¿sí? O que estemos ya en la posibilidad de encontrar nuevas formas de organización. Yo sí creo que se le tiene que poner límites al mercado. Recordemos que los burgueses nos ayudaron a acabar con el feudalismo, ¿sí? Pero los burgos lograron crear este mundo capitalista. Este mundo capitalista en el cual todo se compra y se vende. Si tienes ingresos para comprar, entonces puedes tener acceso a todos los bienes. Si no tienes ingresos para comprar, entonces estás en pobreza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es un problema de falta de alimentos, es un problema de mala distribución de los recursos. O sea, estamos hablando entonces aquí de inequidades en la distribución del ingreso. Por eso cuando los países o los gobiernos en la actualidad, ¿sí? Que yo les digo, seguimos siendo gobiernos neoliberales, porque todavía no alcanzo a ver en dónde está lo nuevo, dijéramos, para superar el mercado. Yo estoy de acuerdo. Para superar el problema de la falta de ingresos en algunos sectores de la sociedad, por ejemplo, los adultos mayores, que no tienen acceso a una pensión, pero necesitan tener un ingreso y ya no pueden conseguir un empleo porque su edad ya no les permite tener. Es lógico que el Estado tiene que venir a ayudarnos a disminuir esa mala distribución del ingreso. Y esta es una solución de mercado, porque lo que está haciendo el gobierno es decir, hay muchísimos adultos que no tienen empleo, pero necesitan ingreso. Pues, ¿qué hacemos? Les damos el subsidio para que las empresas le paguen a los adultos mayores para que trabajen en los súper, por ejemplo, ¿no? Pues es pues una solución. O la otra, como se está haciendo actualmente en muchos países, que por cierto voy a hablar de esto en uno de nuestras segmentos que tenemos en un canal para divulgar precisamente el conocimiento, es hacer este análisis de cómo han evolucionado los programas de asignaciones directas, ¿sí? De subsidios al consumo, ¿sí? Ahora, al estar en este sistema económico capitalista donde todo se soluciona por el mercado, pues tiene que haber nuevas formas de organización. Es lo que a eso me referí yo cuando te mencionaba un nuevo nuevas pacto, formas de organización. un nuevo pacto social. El mercado tiene fallas. Vamos a suponer que el problema del mercado es de que genera muy pocas puestos de trabajo y por lo tanto hay mucha gente desempleada. O como hay mucha gente desempleada, hay mucha gente que está dispuesta a trabajar por un menor ingreso. Bueno, el Estado eso lo está observando. El Estado puede poner los límites. Ahí es cuando nosotros proponemos, entonces tenemos que venir a analizar, porque se trata de corregir el problema del día de hoy. Pero ¿quién es el Estado, doctor? ¿Quién es el Estado? ¿Te refieres al gobierno? El Estado al gobierno. Pero, a ver, si tenemos un problema entre tú y yo, y lo estamos generando entre tú y yo, el problema es nuestro, ¿no seríamos tú y yo los que debemos resolverlo? ¿Por qué tenemos que buscar un tercero que lo resuelva? En este caso ni siquiera hay tercero. El problema es la humanidad, los seres humanos. Somos 8,000 millones de personas. Estos 8,000 millones de personas no hay suficiente posibilidad de que entre los 8,000 millones encontremos la forma de funcionar bien. Se han descubierto métodos para duplicar a las personas, ya la clonación humana y la clonación animal ya es algo que se está viendo todos los días. Hay manera de viajar a otros puntos del espacio, a planetas, a lugares lejísimos, ya se puede llegar. Se ha descubierto cómo hacer bombas que destruyan vidas de una manera económica, si las bombas, los aviones, entonces, que con pocos millones de dólares pueden desaparecer poblaciones enteras. Entonces, si se está buscando todo eso, doctor, no hay manera de que entre todos nos organicemos y logremos un avance. Mira, ahorita que hablabas del feudo y de la burguesía, me estaba recordando,
En alguna época, las monarquías eran los propietarios de todo. Entonces los propietarios monarcas tenían que cobrar impuestos al pueblo general, ¿no? Para cobrar esto, entonces tuvieron que inventar las milicias y mandaban a sus cobradores armados para conseguir el dinero. Y entonces eso generó a los señores feudales que decían, mira, no mandes a tus soldados, dame a mí un feudo aquí, yo voy a cobrar en nombre tuyo, estoy aquí cerca de la población, les pido los recursos y te mando una parte y una parte me quedo yo. Y sonaba como una solución. Llegó el momento que los señores feudales se hicieron del poder económico y del poder político, y eran ellos quienes mencionaban, o quienes ordenaban quiénes debían gobernar y demás. Entonces allí estuvo muy bien. Pero aquí, ojo con esto, doctora, es lo que a mí me sorprende mucho. Sí, Llega un nuevo grupo que no tiene ni armas, ni tiene el poder heredado, ni nada, sino inventan un valor espiritual. Y entonces los religiosos son los que hacen a un lado a los soldados, hacen a un lado a los monarcas, hacen a un lado a los feudales, y son ellos los poderosos. Hasta la fecha, doctor, no hay un rey que pueda entronizarse, que pueda recibir la corona, como acabamos de ver en Inglaterra. El niño rey, el nuevo rey de 70 y tantos años, para poder heredar el puesto de su mamá que acababa de morir, tuvo que pedirle al obispo que viniera a darle la autorización. Entonces, sí, solamente con la presencia de la iglesia tiene valor ese reinado. En Estados Unidos, el presidente no puede ser presidente si no jura sobre la Biblia con la presencia de un sacerdote. Entonces, estamos viendo que hay un poder espiritual por encima de todas estas organizaciones políticas y económicas. Estos jinetes del apocalipsis que están en el mundo espiritual, en el mundo religioso, no los podemos controlar nosotros, doctor. No, no hay grupos. Ya no hablemos de que el gobierno y que el presidente. Ahorita acaba sí, de ocurrir en Argentina la vuelta de la moneda. Si en es México correcto. estábamos mal y viene un cambio, no quiero calificarlo para no entrar ahorita en discusión política, pero hay un cambio en un sentido. En Argentina es el cambio en el sentido contrario. No, ya pasamos por todo esto, ya supimos qué funciona y qué no funciona, ya supimos lo que tú estás mencionando ahorita, el Sí, sentido humano de la acumulación. Si yo soy supermillonario, tengo 100,000 millones de dólares, quiero tener 101,000 millones de dólares. Y entonces no me voy a satisfacer con los 100,000 millones, quiero otros 10,000 millones más, y así por el estilo. Las naciones, Israel hace 50 años, hace 70 años no tenía terrenos en el mundo, vivían dispersos por el mundo. Lograron imponerse en las Naciones Unidas y les dieron un pequeño territorio en Medio Oriente. No se fueron a Inglaterra o no se fueron, por ejemplo, a Escocia, no, se fueron a Medio Oriente. Ok, pues comenzaron a crecer, a hacer lo que la verdolaga, comenzaron a crecer y entonces invaden Palestina. En este momento no hay nadie dentro del ser humano espiritualmente, el clero o las religiones sí. protestantes, instituciones como la masonería, no hay nadie que se pueda organizar y decir, el mundo debe cambiar en este sentido y lograrlo, doctor. Así Claro, como ocurrió sí. con la religión en el año 1700 o 1600. Sí, entonces, precisamente, o sea, lo que quiero reflexionar, dijéramos, aprovechando esta magnífica oportunidad, es el situarnos en nuestra realidad actual. O sea, ¿cuál es la realidad que nos toca vivir? Estamos viviendo en un sistema que nos guste o no, es un sistema preponderantemente de mercado, que todavía no encontramos, ¿sí?, una forma de superarlo. Sin embargo, ya nos dimos cuenta porque es evidente que el sistema de mercado pues está dejando muchas insatisfacciones porque no distribuye correctamente los alimentos, no está generando los empleos correctamente. Bueno, desde el punto de vista medioambiental tampoco está dejando las mejores cuentas. A pesar de todo eso, también tenemos que reconocer de que, bueno, pues ha incrementado la productividad, ha incrementado, o sea, y ha dado oportunidad de generar una discusión inacabada, por supuesto,
en la que muchísimos actores tienen que seguir trabajando, o tenemos que seguir trabajando para buscar esas alternativas. Por ejemplo, en el caso de Argentina, y muy sencillo, ¿no? Sí, a lo mejor hay una vuelta hacia atrás. Sin embargo, bueno, el desarrollo de la humanidad nunca fue lineal. Siempre han existido crisis, han habido momentos de auge, han habido retrocesos y luego hay un avance. Si quisiéramos ver un avance desde el punto de vista de las instituciones religiosas en el mundo, antes, dijéramos, la religión católica, donde la religión católica era preponderante, pues lógicamente que los emperadores o los reyes tenían que recibir la bendición de la Iglesia Católica para poder reafirmar su linaje divino, para poder dirigir los destinos de un país. En el caso de Milei, en este caso, si nos dimos cuenta, si bien lo hicieron en un lugar que representa a la mayoría católica de Argentina, lo que es cierto es de que ahí estuvieron presentes las diferentes religiones, ¿sí? Y hubo un respeto entre ellas, dando a entender de que, bueno, puede haber un conflicto entre palestinos y israelitas, pero en realidad el mundo islámico y el mundo católico y el mundo cristiano pueden convivir, en el caso de Argentina, en un evento nada más, ¿sí? Pareciera de manera civilizada, si lo queremos ver de esa manera, desde el punto de vista de que hay tolerancia, porque yo creo que cada quien debe tener el privilegio de poder profesar la religión que considere y los valores que considere. Pero esto es parte del proceso. Cuando yo señalaba, y voy a seguir insistiendo en esta parte, de que observemos cuáles son las fallas del modelo de mercado. Son muchísimas fallas. Hay una concentración del ingreso, pero hay una concentración mucho mayor, que es la concentración de la riqueza, que es diferente al ingreso. El ingreso corriente, hay gente que gana muchísimo dinero cada mes, pero en la concentración de la riqueza hay familias que ya no trabajan y tienen acumulado una cantidad impresionante de activos. Entonces, oye, ¿cuál es el privilegio de esa persona? Ah, bueno, que nació en una familia que ha acumulado históricamente bajo la forma que lo haya poseído. El día de hoy tiene una gran cantidad de activos que le permite vivir prácticamente sin trabajar. Esa es una falla de mercado. ¿Qué es lo que cuando el mercado no se autorregula, es cuando decimos el Estado, el gobierno, tiene que decir, a ver, ¿podemos mejorar esta parte del mercado? Pongámosle límites al mercado. Pero cuando el gobierno también tiene sus propias fallas, que son las fallas del Estado. Por ejemplo, el hecho de que las instituciones se construyan bajo la premisa de la desconfianza. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro país en los últimos 30 años? O sea, tenemos un Estado que se ha venido desarrollando, efectivamente, tenemos procesos democráticos que se han estado expresando, pues también podemos decir que eso es cierto, han habido cambios por lo menos de partidos y da la impresión de que hay algún cambio. Pero ¿por qué se han creado demasiados organismos autónomos? Porque son instituciones que se crean con base en la desconfianza. Como no le confiamos al gobierno totalmente, independientemente del gobierno que sea, entonces tenemos que tener organismos autónomos que me den cierta garantía, porque estamos construyendo, dijéramos, un nuevo paradigma del desarrollo con base en la desconfianza. Si nosotros quisiéramos avanzar, dijéramos, para mejorar este sistema de mercado, ¿sí? Y quisiéramos que entre todos pudiésemos construir, ¿sí?, las instituciones que permitan distribuir mejor el ingreso, las instituciones que te permitan que la gente pueda tener acceso a los alimentos, las instituciones que te garanticen de que no va a ser a través de la guerra como se definen los mercados. Entonces necesitamos construir instituciones que generen confianza. El día de hoy en México es muy complicado porque, insisto, nuestra experiencia reciente es construir con base en la desconfianza.
no creemos en el árbitro electoral y cuando no nos favorece estamos en contra, que hubo fraude. Cuando nos favorece a lo mejor no decimos nada, ¿sí? Lo que comentamos en alguna ocasión, cuando queremos que nos favorece lo que dice un organismo internacional, ¿sí? Pues a lo mejor decimos, pues excelente, ¿no? Qué bueno que me calificaron bien, pero como me califica mal, entonces ya no estamos muy de acuerdo, porque las instituciones extractivas, que es lo que tenemos actualmente, y son extractivas porque, porque permite que el ingreso se concentre muchísimo más, y si están construidas en base a la desconfianza, quiere decir que ni el gobierno ni el mercado han logrado solucionar este tema. Y ahí entra... Llegando a ese punto, doctor, porque llegamos a un punto, digamos, el punto muerto, ya no hay solución. Entonces, aquí es donde quería redondear. Ahí es donde entra, precisamente ahí es donde entra. Si el mercado ni el Estado puede, sí lo puede hacer la sociedad civil. Y aquí, precisamente, es por eso la tercera vía. Ni el mercado ni el Estado, porque son insuficientes. ¿Sí? ¿Cuál es la tercera vía? Vamos a pensar al interior de nuestra augusta institución. ¿Cómo construimos, dijéramos, una gran organización, ¿sí? Que nos permita eliminar esa desconfianza en la cual estamos viviendo actualmente? De tal manera que podamos platicar. Yo afortunadamente tengo, y la verdad me siento muy afortunado, de poder platicar con hermanos de diferentes órdenes, de diferentes logias, ¿sí? Y los veo como hermanos. Algunos están, dijéramos, algunos inclusive están más metidos con las instituciones neoliberales, por así decir. Algunos no tanto, un tanto neutrales, o algunos apoyando, dijéramos, algún proceso de desarrollo político en nuestro país con ciertas características. Yo digo que eso está bien, ¿sí? Pero tenemos que ser capaces de construir instituciones que generen confianza, y la confianza también parte de algo muy interesante, que es la tolerancia, ¿sí? Entonces, si hay vías, tenemos que seguir discutiendo, tenemos que seguir proponiendo límites al mercado, límites al Estado, pero también tenemos que seguir proponiendo el que la sociedad civil, no exactamente con los organismos autónomos, porque eso fue una invención con base en la desconfianza, ¿sí? Claro. Pero ahora estas instituciones de las que hablas, doctor, por ejemplo, instituciones de la sociedad civil, estos que nos dedicamos a la parte a estudiar filosofía, no estamos generando filosofía, porque si estamos recurriendo cada vez que hablamos de filosofía, tenemos que irnos con Aristóteles y con Platón y todo, pues es como si en lugar de estar viendo las computadoras, siguiéramos queriendo descubrir las mejores herraduras para los caballos, ¿no? O quisiéramos seguir con el foco de Tesla en lugar de estar hablando de los LEDs. Ya no podríamos seguir hablando la misma filosofía. Pero todas estas escuelas, estoy hablando de el esoterismo en términos generales, por ejemplo, el rosicrucianismo, la masonería, los budistas, los católicos, el clero, todos estos que nos dedicamos al crecimiento espiritual e intelectual, no podemos organizarnos. A mí me parece quizá, doctor, y aquí a lo mejor estoy metiendo ahí basa en algo que no debiera ser, pero a mí me parece que el veneno principal sería la tolerancia. ¿Cómo voy a tolerar lo intolerable? Si estamos viendo que están las cosas muy mal, ¿por qué no criticar lo que está mal y decir directamente con toda la cara, decir, esto está mal, te tolero porque soy tan buena persona yo que tolero hasta los que están equivocados? No es eso, o sea, no es tomar una actitud. La tolerancia no significa renunciar ni a los valores ni a los principios, sino la tolerancia está precisamente en el poder escuchar argumentos diferentes y procesarlos, dijéramos, procesarlos no a priori, porque yo cuando les he explicado, a ver, por ejemplo, ¿no? Digo, a mí me gusta comprometerme con los procesos que yo vea que están desarrollando realmente algo, ¿no? Sí, sí. Yo vi, por ejemplo, en estos 5 años de gobierno, yo veo una involución de la participación de la sociedad civil. O sea, digo, todos estuvimos, desde hace años hemos estado luchando porque la sociedad civil tenga mayor presencia. Pero cuando desde tanto los empresarios que tienen
sus organizaciones de la sociedad civil a través de sus fundaciones, y que esas siguen ahí y ahí van a seguir, porque digamos, su función dentro de la sociedad es muy diferente a la función que tienen las organizaciones de la sociedad, que tratan de corregir los problemas, ¿sí? Problemas de corrupción, problemas de mala distribución del ingreso, problemas que las empresas no cumplen con las reglas medioambientales, ¿sí? Problemas con empresarios que no cumplen el tema laboral. O sea, hay muchísimos temas que la sociedad civil, con independencia del gobierno, debe estar tratando. Doctor, Entonces, finalmente, porque se me va el tiempo, sí. ¿estarían en nuestras manos como sociedad civil o como organizaciones de pensamiento, filosóficas, etcétera, estaría en nuestras manos agarrar a los caballos del apocalipsis y meterlos en Por orden y supuesto, bajar a los jinetes y decirles, el camino es por aquí, no te tolero más, lo que estás haciendo los últimos 1000 años o 2000 o 3000 años ya no es tolerable en este momento, necesitamos cambiar el rumbo? totalmente. De hecho, no nos queda de otra, porque ese es el siguiente paso. ¿Cómo sustituimos las revoluciones burguesas por revoluciones que permitan superar el capitalismo? Ese es un reto que tenemos el día de hoy, y sobre eso tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir asumiendo nuestros riesgos, porque cuando se hace ese planteamiento, ¿sí? A lo mejor sin un marco filosófico y teórico adecuado, nos pueden encasillar o en que estamos en el pasado o de que no tenemos claro el futuro. Pero ese riesgo que tenemos que correr, ¿sí? Tenemos que seguir planteando, y en la medida de lo posible, como en algunos casos, por ejemplo, con las revoluciones burguesas, pues hubo gente que colaboró, y no solamente en la parte teórica y filosófica, sino atendiendo, dijéramos, a, a esos principios, convertirlos en movimientos que hicieron cambios sustantivos en la forma que se organiza la humanidad. Y estamos en este momento porque ciertamente el modelo de mercado, ¿sí? Ya nos ha dado muestras de muchísimas fallas y tenemos que superarlas.